Padre. Bueno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie. Que la gracia de Jesús Eucaristía esté con todos vosotros. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos encontramos en esta primera charla, en esta primera conferencia que vamos a desarrollar y vamos a impartir aquí en nuestra parroquia el gran poder de la Cristina. Para todos los que están aquí presentes y aquellos que nos van a ver a través de las redes sociales y también de YouTube, que la parroquia de nuestro Padre Jesús del Gran Poder va a impartir 8 conferencias formativas para los fieles laicos. Esas 8 conferencias se van a distribuir una cada mes. Esa es la primera, es la inauguración, es la que vamos cada uno de nosotros a experimentar y a degustar, precisamente para poder enriquecer nuestro conocimiento de Dios, nuestro seguimiento, nuestra fe y nuestra vida misma como cristianos, como discípulos de Cristo. En este día, repito, tendremos la charla sobre la Eucaristía. Igualmente, ya estaremos avisando también de las próximas charlas, las próximas conferencias, y igualmente sobre 4 retiros espirituales que vamos a hacer en la parroquia y unos ejercicios espirituales al inicio de la cuaresma. Es para todos, para la parroquia del Gran Poder, pero igualmente para todos en la Cristina, todo aquel que quiera venir y que quiera aprender más de nuestro Señor. Vamos a iniciar esta conferencia y que la he puesto titulado Jesucristo, Sacramento de la Eucaristía. Jesucristo, Sacramento. Vamos a escuchar, nos van a leer los hermanos de aquí de la parroquia, Pepe y Fernando, nos van a leer la secuencia de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo, de la fiesta del Corpus Christi. Entonces, escuchamos. Alaba, alma mía, a tu Salvador. Alaba tu guía y pastor, con himnos y cánticos. Pregona su gloria cuando pueda, porque Él está sobre toda alabanza, y jamás podrás alabarle lo bastante. El tema especial de nuestros dolores es hoy el pan vivo y que da vida, el cual se dio a la mesa de la Sagrada Cena, al grupo de los 12 apóstoles, sin género de duda. Sea pues llena, sea sonora, sea alegre, sea pura, la alabanza de nuestra alma, pues celebramos el solemne día en que fue instituido este divino banquete. En esta mesa del nuevo Rey, la Pascua nueva de la nueva ley pone fin a la Pascua antigua. Lo viejo cede ante lo nuevo, la sombra ante la realidad, y la luz ahuyenta la noche. Lo que Jesucristo hizo en la cena, mandó que se haga en memoria suya. Instruido con sus santos mandatos, consagramos el pan y el vino en sacrificio de salvación. Es dogma que se da a los cristianos, que el pan se convierte en carne y el vino en sangre. Lo que no comprende sino ves una ferida o testigo, fuera de todo el orden de la naturaleza, bajo diversas especies que son accidentes y no sustancias, que están ocultos en los dones más preciados. Su carne es alimento y su sangre de vida. Mas Cristo está todo entero bajo cada esfera. Quien lo recibe no lo rompe, no lo quebranta ni lo desmienta. Recíbese todo entero. Recíbelo uno, recíbelo mil, y aquel lo toma tanto como estos, pues no se consume al ser tomado.
escríbenos buenos y malos, mas con suerte desigual de vida o de muerte. Es muerte para los malos y vida para los buenos. Mira cómo un mismo alimento produce efectos tan diversos. Cuando se divida el sacramento, no vacíes, sino recuerda que Jesucristo tan entero está en cada parte como antes en el todo. No se parte la sustancia, se rompe solo la señal, ni el ser ni el tamaño se reducen de Cristo presente. He aquí el pan de los ángeles, hecho viático nuestro, verdadero pan de los hijos, no lo echemos a los perros. Figuras lo representaron. Isaac fue sacrificado, el cordero pascual inmolado, el maná nutrió a nuestros padres. Buen pastor, pan verdadero, oh Jesús, ten piedad, apaciéntanos y protégenos, haz que veamos los bienes en la tierra de los vivientes. Tú, que todo lo sabes y puedes, que nos apacientas aquí siendo aún mortales, haznos ayudos comensales, coherederos y compañeros de los santos ciudadanos. Hemos escuchado esta secuencia, queridos hermanos, en el cual es un poema antiquísimo y precioso que la Iglesia ha retomado de aquella manera como en los primeros siglos se exalta precisamente la Eucaristía y cómo se descubre precisamente la presencia divina de Dios a través del pan y el vino consagrados. Ese pan y ese vino que son transformados en ese día especial, el Jueves Santo, que así lo conocemos nosotros. Ese día de la última cena. Por eso le llamamos Jesucristo, sacramento de vida. Esa es la Eucaristía, sacramento de vida. Hoy, en esta reflexión sobre la Eucaristía, podemos cada uno de nosotros quizás hacer un poco de memoria y de autointerrogarse. ¿Qué es la Eucaristía para mí? Hablando del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué representa para mí? ¿Conozco, sé qué es la Eucaristía? ¿O tengo de pronto una concepción de la Eucaristía que he aprendido de pronto por lo que otros me han dicho, pero que yo no me he detenido a investigar o a mirar y también a orar precisamente para que Él me ilumine sobre su presencia mística? Se le llama presencia mística precisamente porque es a través de una manifestación espiritual, una unción del Espíritu Santo, que nos permite a nosotros experimentar la presencia del mismo Cristo presente en esas especies. Jesús, nuestro Señor, la víspera de su pasión en la cruz, tomó una última cena con sus discípulos. Durante esta comida, nuestro Salvador instituyó el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Lo hizo a fin de perpetuar el sacrificio de la cruz a través de los siglos y para encomendar a la Iglesia, su esposa, el memorial de su muerte y resurrección, como nos lo dice el evangelista San Mateo. Perpetúa, precisamente como lo vemos aquí en el Cristo crucificado. Se perpetúa en cada Eucaristía. En cada Eucaristía que estamos celebrando en el momento
de la consagración, desde que empezamos nosotros el ofertorio, estamos preparando la pasión, crucifixión y muerte y gloriosa resurrección del Señor. En esa fracción de tiempo, en ese poco tiempo, se viven esos tres acontecimientos que la Iglesia llama triduo pascual. Y a veces no nos percatamos de ese momento. Quizás porque de pronto todavía nos hace falta entrar un poco más en esa experiencia y en esa relación con Él. Dejarnos tocar, dejarnos maravillar por su presencia. Repito, mística. Se dice mística cuando se tiene una experiencia que es fuera de lo real, fuera de lo físico. Y tiene, entonces, no que no sea real, sino que tiene una realidad distinta, que no es perceptible a través de los ojos humanos de la carne, sino a través de la sensación del alma, del espíritu. Entonces nos dice las reseñas bíblicas que tengo aquí: durante la cena Jesús tomó un pan y pronunciaba la bendición. Luego de pronunciar la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciando la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de ellos, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos, por muchos, por vosotros, para el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados, porque como escuchábamos ahora en la secuencia, el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleva a nosotros a experimentar la santidad. El cuerpo y la sangre de Cristo nos purifica, nos limpia de toda mancha de pecado, nos injerta en su gloria, en el cielo, como lo vamos a escuchar más adelante, que compartiré algo sobre este tema. Recordando esas palabras de Jesús, la Iglesia profesa que en la celebración de la Eucaristía, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo y mediante el ministerio del sacerdote. Por eso vemos, cuando, aquí voy a hablar un poco del sacerdocio, cuando es ordenado un sacerdote se le transmite la sucesión apostólica. ¿Qué quiere decir sucesión apostólica? Se le transmite la descendencia ministerial que Cristo mismo le dio a sus apóstoles en la imposición de las manos. Entonces el obispo, aquel que es candidato para ser ordenado sacerdote, le impone las manos en la cabeza. Después lo unge con el santo crisma, que es como es ungido aquellos que son elegidos del Señor. Le unge las manos. Esa unción de las manos precisamente lo hace elegido y consagrado para él actuar a través de este hombre al quien le está participando su sacerdocio real. Porque el único y verdadero sacerdote es Cristo, según el rito de Melquisedec, dice la Escritura. Pero esos elegidos que son consagrados en la sucesión de los apóstoles transmiten ese sacerdocio de Cristo a todos los fieles. Entonces se convierten en pastores que, en nombre de Cristo y por medio del cual Cristo actúa para salvar a su pueblo, que sois todos nosotros, ¿no? Y esa es la dimensión por medio del cual las especies del pan y del vino, a través de la acción del Espíritu Santo que viene en ese momento y por la ordenación sacerdotal que tiene ese hombre elegido por Dios y su oración e imposición de las manos sobre las especies del pan y del vino, se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el milagro
más grande y el milagro que más presenciamos en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestros años de vida. Cuanto más años vivamos, más tenemos para recordar eucaristías a las cuales hemos asistido. Es decir, si 2 veces asistes a una Eucaristía en el día, si en una semana todos los días asistes a la Eucaristía, incluido el domingo, has sido presente de 7 milagros extraordinarios, maravillosos, durante esos 7 días. La transformación de ese pan y ese vino y cuerpo y sangre de Cristo, es decir, la presencia de Cristo que se lanza desde el cielo, se va con su poder, con su fuerza salvífica y misericordiosa, para decirnos a todos nosotros: la paz esté con vosotros, aquí estoy. ¿No? Es algo muy precioso, porque se cumple la promesa de Él, que aunque subía al Padre, siempre estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Esa presencia es importante para nosotros cuando, por la fe, empezamos a experimentar su actuar en nuestra vida. Y entonces seguimos aquí en la reflexión y nos dice que la Eucaristía, que es pan y vino, a través de la consagración del sacerdote, se transforman en cuerpo y sangre de Cristo con las palabras de Jesús: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Eso nos lo dice el evangelista San Juan. Anuncia, Señor. Nos dice cómo se va a entregar Él, cómo se va a dar. Pero lo más precioso es que Él mismo lo ratifica. Esto no lo estoy haciendo por mi cuenta. Esto no lo estoy haciendo porque yo quiero, por altruismo, o para que me escuchen. Lo estoy haciendo porque en obediencia hago aquello que el Padre me ha pedido que haga. Él me ha enviado para dar la vida por vosotros, para que tengáis vida eterna, para que os salvéis. Él me ha enviado porque os ama profunda e intensamente. Tanto es el amor que nos tiene el Padre Celestial, que envió a su Hijo único, para que se hiciera hombre como nosotros en todo, igual, menos en el pecado, pero igual en todo. Es decir, que Él sentía el dolor de la carne, Él sentía el dolor del corazón por las traiciones, por los desplantes, por todo lo que la humanidad en aquel momento histórico le hizo, pero también por todos aquellos que hoy en día seguimos cada uno de nosotros haciéndolo. Él, como humano verdadero hombre, siente el dolor en su carne y en su corazón. Y a eso lo envía el Padre, precisamente para que nos salve desde nuestra misma condición humana, viviendo como uno de tantos de entre nosotros, caminando como uno de nosotros, y sabiendo Él que habría de padecer y que dolía y sufría, pero también sabiendo que era una misión, un encargo que le había hecho el Padre Celestial para poder salvar a la humanidad, se entrega. Se da completamente. Recordamos lo doloroso que son las 7 palabras que dice la cruz antes de expirar. Ahí nos muestra el dolor profundo que tiene en el corazón, en el alma. Por eso, cuando estamos celebrando la Eucaristía y nos encontramos en ese momento culmen de la consagración, debemos remitirnos a la cruz, a ese momento en que eres azotado,
y vierte sangre por los latigazos que le dan. Nos vamos a ese momento de la cruz cuando va con la cruz a cuestas y cae 3 veces, porque ya no puede precisamente con ese peso y ese dolor en los hombros. Nos vamos a la cruz precisamente en ese momento en que cae y mira a su madre. Madre, mira cómo hago todas las cosas nuevas. Es algo precioso, porque él sabe que en ese sufrimiento ya está liberando a la humanidad. Ya está empezando a ser abolida la muerte y el pecado de la humanidad. Nos libera de ese pecado, el primer pecado de nuestros padres, Adán y Eva. Pero además nos libera del pecado permanente que nosotros, por nuestra debilidad humana, podemos llegar a cometer. Pero resulta que nos vamos a esa cruz también cuando es colgado. Nos vamos a esa cruz cuando antes de ser colgado le ponen una corona de espinas en sus santas sienes para decir que era un rey. Pero al burlarse de él no sabía que verdaderamente era un rey y que esa corona era la que iba a manifestar todo su poder por encima de la humanidad malvada que buscaba la muerte del Salvador. Pero nos vamos a la cruz en ese momento de la consagración, cuando se rifan sus ropas. Pero nos vamos a la cruz en ese momento de la consagración, cuando ya colgado en la cruz es atravesado con la lanza y vierte de su costado agua y sangre. Agua y sangre eucarísticas. Por eso, cuando vemos que el sacerdote va a confesionar la Eucaristía y ya está el pan y está el cáliz y le va a echar el vino, le echa vino al cáliz y va a echarle ahora el agua, le da una bendición al agua, porque esa agua se transforma en el agua preciosa que ha salido del costado de Cristo y se echa una gota pequeña, una gota en el cáliz, y ahí ya queda purificado ese vino, igual que ese pan, para las ofrendas, para ofrecerlo al Padre Celestial, de tal manera que estas especies terrenas se transformen en el cuerpo y la sangre de su Hijo divino y celestial. Es algo precioso. Esto es mística total. Es un encuentro místico con Él, en el amor, como diría Santa Teresa de Jesús, en el amor. Es algo tan precioso que no alcanzamos nosotros, en nuestra parte de la razón, a descubrirlo, pero sí lo podemos vivir, sí lo podemos experimentar, aunque no lo sepamos explicar. Es algo meramente, inmensamente precioso. Y entonces en esa Eucaristía da su vida por nosotros, muere en la cruz. Cuando muere en la cruz, y dice la Escritura, que baja al infierno, pero que al tercer día resucita victorioso, con gloria, jubiloso, sube a la diestra del Padre Celestial en cuerpo, para desde ahí dirigir la salvación de la humanidad. Se transforma en ese momento en la cabeza de toda la humanidad, y esta humanidad a la que llamó Iglesia a través de los apóstoles la llama Iglesia, y en esa Iglesia empezamos a caminar todos hacia la salvación. En esa Iglesia que configuramos todos los bautizados, porque en el momento del bautismo, esa Eucaristía que acabamos de describir, en esos momentos tan cruentos y tan especiales, para que se confesionara la salvación de la humanidad, lo vivimos intensamente,
en el momento en que el que va a ser bautizado, el neófito, recibe el baño de agua. En ese momento en que recibe el agua, muere con Cristo crucificado, baja al infierno y resucita con él victorioso y asciende a los cielos con él, de tal manera que se convierte por ese momento glorioso de la Eucaristía, en el que se consume la pasión, muerte, crucifixión de nuestro Señor y su gloriosa resurrección, el Hijo de Dios, heredero de su reino y partícipe de esa misma resurrección de Cristo. Es un misterio precioso, es un misterio inmenso, que cada uno de nosotros debe pedirle al Señor ese don de poder comprenderlo, pedirle al Señor ese don de poder experimentarlo y vivirlo. Ese momento glorioso de la Eucaristía. La Eucaristía, que es acción de gracias por la vida. La Eucaristía, que es comunión, porque todos quedamos unidos e impregnados de Él. Cristo entero está verdaderamente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, bajo la apariencia del pan y el vino. El Cristo glorificado se levantó de entre los muertos después de morir por nuestros pecados. Eso es lo que quiere decir la Iglesia cuando habla de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esta presencia de Cristo en la Eucaristía se denomina real, sin excluir otros tipos de presencia, como si no pudieran entenderse como reales. En el Catecismo de la Iglesia nos explica precisamente en detalle esto que acabo de decir, y es el Catecismo, el numeral 1374 del Catecismo de la Iglesia. Cristo resucitado está presente en su Iglesia de muchas maneras, pero muy especialmente a través del sacramento de su cuerpo y de su sangre. Está presente en el prójimo, está presente en la proclamación del Evangelio, está presente en el que sufre y en el doliente, en el enfermo, en el mendigo, en el que tiene hambre, en el que tiene soledad y que no tiene quien lo escuche, quien lo consuele, configurados con Cristo clavado en la cruz. ¿Qué significa que Jesucristo esté presente en la Eucaristía bajo la apariencia del pan y el vino? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo pasa esto? La presencia de Cristo resucitado en la Eucaristía es un misterio inagotable que la Iglesia nunca puede explicar con palabras. Como decía hace un momento, lo podemos experimentar, descubrir su presencia en nuestra vida, pero no lo podemos explicar. Es como la vocación al sacerdocio, cuando a los sacerdotes nos preguntan: ¿y cómo descubriste tu vocación? ¿En qué momento te diste cuenta que querías ser sacerdote? No lo podemos explicar, es un misterio. Podemos decir muchas palabras y contar muchas historias, mucha palabrería, pero nada de eso que digamos es cierto, porque es un misterio. Dios te llama, te elige y te consagra. Eso es. Sin saber cómo ni por qué, pero te llama. A unos los llama a temprana edad, a otros a mediana edad, a otros al atardecer de su vida, a otros quizás al anochecer, pero a todos nos paga el mismo salario. A todos nos da la salvación igual. Y eso es la alegría del cristiano. Es la alegría que cada uno de nosotros experimenta y debe vivir. Y por eso la presencia de Cristo resucitado en la Eucaristía es un misterio inagotable que la Iglesia nunca puede decir con palabras. Debemos recordar
que el Dios uno y trino es el creador de todo lo que existe y tiene el poder de hacer más de lo que nosotros podamos imaginar. Él hace posible lo que para nosotros es imposible. Hace posible estar con nosotros en la Eucaristía bajo las especies del pan y del vino, que sea su carne y su sangre. Hace posible que podamos ser perdonados de nuestros pecados y darnos la vida eterna. Hace posible que seamos hijos de su Padre Dios, nuestro Salvador. San Ambrosio decía lo siguiente: si la palabra del Señor Jesús es tan poderosa como para crear cosas que no existían, entonces con mayor razón las cosas que ya existen pueden ser convertidas en otras. Puede transformar nuestra realidad, la Eucaristía, completamente. Transforma nuestra vida. A veces encontramos personas que están alejadas del Señor y vemos que tienen una vida totalmente del mundo, mundanas, preocupadas por una cosa, por la otra, o con un estilo de vida, digamos, pecaminoso. Otros no tanto, pero alejados de Dios. A veces personas que viven de fiesta, de bar en bar y de copas permanentemente. Otras tienen un vocabulario tremendamente soez, ofensivo, incluso para las cosas divinas, para las cosas de Dios, porque no le dicen nada en su corazón, cree que es simplemente un simbolismo o que es una corriente mental la que el cristiano sigue. Pero resulta que cuando es tocado en su corazón por Cristo y se deja permear de Él, o sea, llenar de su presencia, ocurre un cambio. Diría la iglesia, una metanoia, un giro total, un giro de 360 grados, giro. Cambia su vida completamente, hasta el punto que cambia su vocabulario, cambia el criterio con que ve la vida, su objetividad, cambia sus proyectos, cambia sus intereses humanos, se transforma su vida. Ya sus intereses y la forma en que busca el placer, la felicidad o la manera como busca divertirse, la manera como cree que debe llevar su vida, cambia completamente, se transforma, se convierte en otra persona, porque ahora ya no es ciudadano del mundo. A partir de Cristo es ciudadano del reino de los cielos. Todos los bautizados dejamos de ser ciudadanos del mundo y empezamos a ser ciudadanos del reino de los cielos. Por eso la importancia del bautismo, y está tan relacionado con la Eucaristía, porque nos hacemos uno con Cristo. Él empieza a participarnos de su divinidad. Es decir, yo lo he dicho en varias charlas, homilías, ya no somos meramente terrenos, somos divinos, porque gozamos de la divinidad de Cristo. Y eso nos tiene que llenar de fusión, de gozo, de alegría, de entusiasmo. Y entonces con estas palabras de San Ambrosio decimos que Dios creó el mundo para compartir su vida con personas que no son Dios. Este gran plan de salvación revela una sabiduría que rebasa nuestro entendimiento, pero no se nos deja en la ignorancia. Por su amor a nosotros, Dios nos revela su verdad en forma que podamos comprender mediante el don de la fe y la gracia del Espíritu Santo que habita en nosotros. Así podemos entender
al menos en cierta medida, aunque pequeña, lo que de otro modo quedaría desconocido para nosotros, aunque nunca podamos conocer por nuestra sola razón, meramente humana, completamente el misterio de Dios. Lo que les acabo de decir es algo precioso. Cuando nosotros estamos delante de la Eucaristía, no tenemos esa conciencia que tiene. Por eso, muchas veces tenemos la presencia eucarística ya en la misa, ya presente. Y resulta que hay personas que pasan por delante del altar y pasan derecho, regresan, otros no les importa. Están descuidadas, distraídas y miran para atrás si hay algún ruido, si sonó el móvil de otra persona, están pendientes del móvil. O si una persona está hablando, están pendientes de que está hablando. Están más pendientes quizás que tengo que ir al servicio y no se está honrando a Cristo que está aquí presente. Es que si supiéramos, si tuviéramos un poco esa experiencia mística, le abriéramos el corazón al Señor para tener esa experiencia mística en el momento eucarístico, duraríamos el resto de la Santa Misa de rodillas. Completamente, porque Cristo es Dios. Y ante Él toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, en los abismos y en todo lugar. Duraríamos de rodillas permanentemente. Por eso el cuidado de la iglesia cuando vamos a comulgar, y aquí hago un paréntesis en el hilo conductor de la charla. Cuando vamos a comulgar, a veces recibimos la forma. Supongamos que esta tapa de la botellita de agua es la forma. La recibimos así. Y me voy con ella al puesto. ¿Vean? O de pronto la cojo así. Porque no tengo la experiencia mística, no tengo la conciencia de que es el Rey de Reyes que tengo en la mano. Por eso, la Iglesia siempre había tenido como consigna que no se recibiera en la mano, sino directamente en la boca, para no mancillar el cuerpo glorioso de Cristo. Vaticano II, Concilio Vaticano II, por diferentes cuestiones y análisis de la época, accedió, por petición de los que lo pedían, que se diera en la mano para comulgar. Por eso muchas personas ya están acostumbradas que sea en la mano, pero no para cogerlo así, sino tenemos que poner la mano en figura de trono. Así, esa figura se llama trono. ¿Y por qué trono? Porque vamos a poner ahí al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Es un trono, Él es un rey, es nuestro rey, es tu rey. Y luego, con la mano derecha, lo tomas y lo introduces en tu boca. Te arrodillas, cierras los ojos para hablar con Él, para compenetrarte con Él. Esa es la manera como debemos recibir a Cristo. Y tener el cuidado siempre por las partículas. A veces se puede asociar. Se cae con una partícula pequeña que caiga. Esa partícula pequeña, aunque la veamos muy pequeña, contiene la plenitud del cuerpo de Cristo. Qué dolor cuando se cae el cuerpo de Cristo. Qué dolor cuando no nos importa que caiga una harina al suelo y pasamos por encima y pisamos como si nada hubiese pasado, aunque la estemos viendo, porque pensamos, es un pedacito nomás lo que ha caído. Pero ese pedacito es el todo, la presencia de Cristo completa. Y eso poco lo reflexionamos o poco lo enseñamos en la iglesia. Por eso hay tanta, de pronto, clínica e ilustración para aquellas personas que
solo aceptan recibirlo en la mano o tienen la costumbre. Pero si lo recibís en la mano, tenés que tener el decoro para saber que el que tienes en tu mano es el Rey de Reyes. El Señor que te dio la vida, que te dio la participación celestial, que te hizo divino, aquel que te hizo hijo de su Padre, heredero de su reino, aquel que te ha participado en la resurrección de Cristo, aquel que ha vencido la muerte y el pecado, para que cuando salgamos de ese vestido llamado cuerpo humano, sigamos viviendo en su gloria. De eso se trata. De eso se trata. Resulta que los apóstoles, como sucesores y auténticos maestros de la iglesia, los obispos, que son esa imagen del apóstol, ya decía yo en esos días con la visita pastoral que tendremos a nuestra parroquia del señor obispo de Santiago, que él era el apóstol, ese pastor, como Pedro, como Santiago, como Juan, como Pablo, que viene a transmitirnos el Espíritu de Cristo, su misericordia, a alentar nuestra vida para que caminemos con fuerza. Ellos que son maestros de la iglesia, los apóstoles, los obispos, están llamados a transmitir lo que Dios nos ha revelado y a alentar a todos los de la iglesia, los miembros de la iglesia, a profundizar el misterio y el don de la Eucaristía. Y están llamados a llevarnos a profundizar, porque resulta que la Eucaristía es el sacramento que es llamado por la iglesia, y realmente es así, el centro de nuestra fe. La Eucaristía es la que nos congrega, la Eucaristía es la que nos hace hermanos, la Eucaristía es la que nos hace un solo cuerpo para Cristo. Cristo, que es la cabeza de la iglesia, pero nos une. Nosotros muchos podemos decir a veces, hay personas que dicen que no necesitan venir a la parroquia, a la iglesia a celebrar la Eucaristía, que no necesitan, no hace falta, yo hablo con Dios a mi manera. Pero resulta que aquí en el templo, todos como hermanos, alrededor de la Eucaristía, nos llenamos de su presencia, se aviva nuestra fe y nos hacemos uno con Cristo, así como Él es uno con el Padre Celestial. Recordemos que en una parte del Evangelio, Él le pide precisamente al Padre que le conceda que todos los que Él le ha dado, por la gracia del bautismo, sean uno con Él, así como Él es uno con el Padre, para que Él pueda estar, para Él poder estar en todos, y de tal manera que estando en todos, estemos también con el Padre, porque Él está unido al Padre. Es decir, nos hace ciudadanos del reino del Padre Celestial. Nos hace santos. Somos santos. En los primeros siglos, por la gracia del bautismo y la Eucaristía, se tenía esa conciencia de la santidad. Sí, no se negaba la debilidad humana a pecar, que es nuestro caballito de batalla, esa debilidad que siempre nos hace caer, pero no nos quita la santidad que Dios ya nos ha dado. Jamás, Dios nunca quita lo que da. Y al que elige le sostiene la elección, nunca se la retira, jamás. Él nunca se desdice de sí mismo. A quien eligió, nunca se arrepiente de haberlo elegido, jamás. Así haya cometido el pecado que haya querido cometer. Dios lo perdona. Siempre, siempre, siempre. Y en esa dimensión, entonces, el ser humano
entra en la dinámica de la santidad. Esa santidad que renueva en cada Eucaristía, cada que se alimenta con su cuerpo y con su gloriosa sangre. Y podemos decir, bueno, yo como el pan, pero yo no bebo del cáliz. Pero resulta que en esa carne también está impregnada de la sangre de Cristo. Cuando nosotros preparamos carne en la casa, ¿qué tiene la carne cuando la cortamos o cuando la vamos a freír o a asar? Vierte sangre, ¿verdad? Bueno, en ese pedacito de pan también te estás alimentando de sangre de Cristo. Y eso lo tenemos que, cuando lo tengamos en la mano, descubrirlo y decirle: Señor, gracias, gracias por alimentar con tu cuerpo y tu gloriosa sangre. Es importante que descubramos esta dimensión. Los apóstoles en los primeros siglos, primeros apóstoles y luego los discípulos que siguieron a los apóstoles, cuando celebraban la Eucaristía, en el momento de la elevación, ya el cuerpo de Cristo nos guarda para la vida eterna, decimos hoy. Pero los apóstoles decían: el santo a los santos. Era algo precioso. Se ha cambiado la fórmula de decirlo, pero eso la historia nos lo muestra y descubrimos ahí que somos santos porque Él quiere que seamos santos, no por nuestros méritos, no porque tú has hecho el trabajo que necesitabas hacer para ser santo, no. Somos santos porque Él quiere, porque sabemos que somos débiles de pensamiento, de palabra y de obra. En este mismo ambiente llegamos a profundizar en la fe. Hemos preparado este contexto para responder a los interrogantes de todos los fieles del mundo entero. ¿Cómo se presenta Jesús en la Eucaristía? ¿Cómo debo yo honrar en la Eucaristía? Y surgen algunas preguntas, ya para terminar, pero unas preguntas que luego iremos nosotros descubriendo a través de esta charla que les he dirigido. ¿Por qué se da Jesús a nosotros como comida y bebida? Y parte de la charla que os he transmitido, una de esas respuestas. ¿El por qué? Por amor. Se lanza desde el cielo y se cuelga de una cruz para salvarme, para sufrir Él la condenación sin merecerla, que sí merecíamos nosotros, o merecemos. Merecemos estar colgados de la cruz, pero Él lo ha hecho por nosotros, para que nosotros no seamos colgados en esa cruz. Otro interrogante: ¿por qué la Eucaristía no es solo una comida simplemente y resulta que es un sacrificio? Y la respuesta está en lo que también hay en la charla. Vivimos la flagelación, la cruz apuesta, la crucifixión, el ser atravesado por la lanza, la coronación de espinas y la muerte en la cruz. Ese sacrificio se transforma precisamente en darle la realidad mucho más que una comida, porque es el sacrificio de la vida eterna para todos nosotros. Esa es la Eucaristía. Otra pregunta que nos puede surgir cuando el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo: ¿por qué tienen todavía aspecto y sabor de pan y vino? Y entonces en la charla les hablaba de esa transformación mística, que era un momento místico, es decir, espiritual. Como les decía, con nuestros ojos de la carne no podemos apreciar y no podemos tener esa vivencia de la transformación
físicamente, pero sí tenemos la experiencia mística, espiritual, de la transformación real de ese pan y ese vino en cuerpo y sangre de Cristo. A veces hay personas, a mí me ha pasado bastantes veces, muchas veces, sobre todo unos años atrás, cuando yo todavía estaba en la formación para mi sacerdocio, y me encontraba de pronto por alguna situación agobiado, por cuestiones pues normales de la vida, o por el estudio, que a veces se hace un poquito fuerte, todo esto, y yo me iba al sagrario, me rodeaba en el sagrario, a orar en el sagrario. Y ahí, cuando me paraba de estar arrodillado frente al sagrario unos minutos, me paraba completamente renovado, despejado. Se había ido la angustia, se había ido la preocupación. Y en otros momentos, cuando quizás había algo un poco más preocupante, en el momento de comulgar, de comer el cuerpo de Cristo, se disipaba todo problema, toda preocupación. Porque nos permite a nosotros descubrir que lo importante no es lo terreno, sino lo celestial. Y nos da la luz de la sabiduría con su Espíritu Santo para que veamos objetivamente la situación que estamos viviendo, de tal manera que la podemos solucionar supremamente rápido, porque vemos con claridad lo que tenemos que hacer. Ese es Dios en tu vida. Ese es el Señor. Otro interrogante que podemos tener ¿es adecuado que el cuerpo y la sangre de Cristo se hagan presentes en la Eucaristía bajo la apariencia del pan y vino? Y volvemos nuevamente entonces a la experiencia mística. Sí, es adecuado, porque bajo esas dos especies nos alimentamos de Cristo, sin escandalizarnos precisamente de ver ahí un pedazo de carne. Vemos cómo nos impacta a nosotros los misterios eucarísticos. Aquí cerca, Portugal, ahora que vamos a Fátima, vamos a pasar por el santuario de Santa María, donde hubo ese milagro eucarístico precioso. He estado ahí, he celebrado la Eucaristía ahí y la voy a volver a celebrar. El cuerpo de Cristo en carne, físicamente presente. Además de místico, de la presencia mística, presencia real física. ¿Cómo te impacta? Entonces, si todas las Eucaristías se manifestara de esa manera el milagro en la parte física, sería para nosotros, que nuestra mente es limitada, la mente humana, bastante fuerte. Por eso el Señor, que es sabio, que es un gran pedagogo, que nos va llevando y nos va enseñando, como a niños nos va guiando, sabe cuál es la mejor manera para que nosotros podamos asimilar esas verdades de la fe y esos misterios de la fe. Hay algunos que pueden pensar que el cuerpo y la sangre de Cristo son un simple simbolismo o son una representación para recordar. Pero esto que les he compartido en el día de hoy nos puede dar claridad para descubrir de que no es un símbolo, no es un signo tampoco, no es una representación, no es un teatro, es una vivencia real, mística, ciertamente. Es una vivencia total, profunda,
Por eso, cuando nosotros nos encontramos en la Santa Misa y en el momento de la Eucaristía, nos trasladamos. Físicamente salimos, nos trasladamos a ese momento especial de ese Jueves Santo, en el que Él se nos da como alimento de vida eterna. Vivimos en cada misa, en cada Eucaristía, ese momento. Lo vivimos. No es un recuerdo, para que no se nos olvide que hace 2000 años se celebró la Eucaristía, la última cena. No, no es un recuerdo. Es una vivencia real. Salimos del tiempo. Y ahí la expresión mía cuando digo que el templo parroquial, esta es nuestra parroquia del Padre Jesús. Nuestro Padre Jesús es el gran poder, pero todas las parroquias de la iglesia del mundo entero, cada parroquia es un pedacito de cielo, un cachito de cielo. Entramos en el estado celestial para adorar, glorificar, contemplar a Cristo Eucaristía. Démosle gracias al Señor por ese momento que nos ha regalado, que es mucho lo que pudiera yo hablar, es mucho lo que habría para enseñar y reflexionar, y que de pronto en otro momento podríamos aprovecharlo, pero creo que con lo que he compartido hoy nos sirve muchísimo para fortalecer nuestra fe, para todos vosotros que estáis aquí presentes, como aquellos que nos van a ver después a través de las redes sociales y de YouTube. Vamos a ponernos de pie en un momento y los quiero invitar a que en este momento final oremos con el credo. Recitemos todos el credo, que es nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde aquí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Podemos continuar en paz? Así sea. Bravo. A vosotros y a Jesús. Qué ilusión.